Muchas gracias, doctor Rodrigo Matsui. Yo tengo, a ver, digo, esta clase es para todos y me incluyo yo. Esta última caso clínico que nos mostraste, hicieron hasta la secuenciación. Vamos a suponer que no tenemos la secuenciación. ¿Tú con qué diagnóstico te quedas? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que sería? ¿Es una distrofia retiniana? ¿Es una retinitis pigmentosa? Digo, ya tienes ahorita el ABC B4, etcétera. Sí, ¿Cuál es la enfermedad? O sea, ¿cómo le llamas a la enfermedad? sí, como lo vimos en los estudios, hay una mayor afectación en la parte del centro, ¿no? Entonces, esto se conoce como una distrofia tipo conobastón, que es una enfermedad genética de la retina, donde se afecta principalmente el centro de la retina, la mácula. La gente empieza a perder visión central, como en este paciente, ¿no? Que estaba jugando fútbol y perdía el balón por un escotoma central, pero después esto evoluciona a que pierda también el centro. El centro de su visión se puede perder y ahí pierde completamente la visión central. Entonces, esto se conoce como distrofia tipo conobastón. Y ya después sospechas que es una enfermedad, pues en este caso hereditaria, y realizas la prueba genética, donde resulta que es el gen ABCA4, el gen más frecuente que origina este fenotipo, digamos, ¿no? Pero sí, el mensaje es, pues en la clínica de retina tienen que saber que hay muchas pruebas que se pueden realizar, y la integración de todo esto, pues nos orienta a si es una enfermedad vascular, o sea, una enfermedad, pues, puede ser una oclusión de vena, una oclusión de arteria, retinopatía diabética, o una enfermedad genética de la retina. Hay muchas enfermedades de retina, pero la clave aquí de todo esto es que entiendan la estructura y la función de la retina de forma, pues, general. Muy bien. Abrimos la sesión de preguntas. Espero que haya muchísimas preguntas. Los escuchamos. Esta clase es para ustedes. Doctor Matsui, ¿qué tal? Habla aquí Eduardo de la V. Excelente clase que nos dio. Una pregunta, ¿cómo serían como los highlights para identificar en este caso, tengo entendido que es una distrofia retina, o sea, como datos clave que hay que pensar y que obviamente la captación del paciente uno puede, con un interrogatorio eh, interesante poder sospechar sobre la distrofia. Nos hablaba sobre los datos clínicos de las metamorfopsias y demás. ¿Usted Ujú. cómo orientaría quizá al personal de salud? O sea, para poder decir, bueno, sospecho que puede ser una distrofia y quizá obviamente esto merita referencia a retina o una evaluación un poco más, eh, pues sí, o secuenciada, ¿no? Claro, Eduardo, muy, muy buena pregunta. Yo diría que la clave para sospechar de esto es, a ver, acuérdense que los síntomas de retina casi siempre son disminución de la visión central. Que eso sí te lo puede dar una enfermedad por ejemplo, de córnea, ¿no? O catarata, que es lo más frecuente. Que sí les puede bajar la visión a los pacientes. Pero si pensamos solamente en síntomas de retina, es disminución de visión central, pero acompañada, por ejemplo, de metamorfopsias o escotomas. O sea, si el paciente te dice, es que sí veo bien, pero hay una zona del campo visual como que no veo. Eso esa combinación de esos tres síntomas es altamente sugerente de que puede ser un tema retiniano. Ahora, si te vas específicamente al tema de una distrofia, ahí tienes que ver, por ejemplo, generalmente afecta a personas más jóvenes. En este caso, este paciente tenía 14 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente las distrofias afectan entre la segunda y tercera década de la vida. Otro síntoma sugerente de enfermedad de retina, específicamente de distrofia, es la nictalopia, que es que la gente no puede ver ante condiciones de obscuridad. Como ya lo vimos en la presentación, los bastones de la retina que nos dan esa capacidad de adaptarnos a la oscuridad se pierden en sus pacientes y algo muy típico es que te dicen es que entro al cine y no veo y me tengo que esperar 10 minutos para poder ver algo. O por ejemplo, estos pacientes nunca pueden ver las estrellas. Sus ojos no son capaces de adaptarse a la oscuridad y no pueden ver las estrellas. Es algo muy característico. Entonces, yo diría que esos son los síntomas que podrían sospechar, pero básicamente es la edad
y que sea una enfermedad bilateral, o sea, que afecta a ambos ojos al mismo tiempo, es altamente sugestivo de que es una distrofia de retina. Y ya de ahí, pues ya se puede canalizar a algo más, un estudio más especializado, ¿no? Para confirmar esto. Pero eso sería básicamente como las perlas generales. No, pues muchas gracias, bastante específico y qué bueno que lo comenta para estar pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Aquí nos pregunta en el chat eh, Joaquín, ¿cuáles son los hallazgos iniciales que se observan en estas pruebas en pacientes con diabetes, específicamente con retinopatía diabética? Sí, básicamente lo primero que puedes observar es, sobre todo con la tomografía de coherencia óptica, vas a observar una alteración de la estructura retiniana. O sea, hay diferentes etapas de la retinopatía diabética. En etapas iniciales, básicamente no vas a poder ver nada no hay ninguna alteración realmente funcional y estructural. El diagnóstico simplemente se va a hacer con incluso podrás ser con una fotografía clínica donde ves algunos datos de retinopatía diabética incipiente, pero ya cuando ya está a partir de severa y avanzada, ahí sí ya habría una afectación importante en la tomografía de coherencia óptica y pues ya una alteración funcional se puede determinar con el electroretinograma. Generalmente no lo hacemos, o sea, no se requiere más que en algunos casos el electroretinograma, pero yo te diría, la tomografía de coherencia óptica es fundamental para pacientes que tienen diabetes y retinopatía diabética. Ese sí es muy importante, sobre todo en etapas avanzadas. En etapas tempranas, con una fotografía clínica, que les mostré cómo se ve una fotografía clínica, es más que suficiente para llevar el seguimiento. Y acuérdense que en retinopatía diabética hay indicaciones de tratamiento a partir de la fase de la fase de la retinopatía diabética no proliferativa severa. A partir de ahí se puede considerar, de acuerdo al contexto del paciente, los tratamientos que existen para retinopatía diabética, que eso ya lo verán, me imagino, en otra clase de específicamente retinopatía diabética, el tratamiento y todo esto, ¿no? Sí, es correcto, vamos a tener vamos a profundizar en esto y como tú bien dijiste, el objetivo de esto, de esta clase era que nos mostraras tú que aparte eres experto y eres el jefe del servicio de aquí de electroretinograma y tomografía de coherencia óptica, de estas pruebas especiales, que nos dijeras un panorama general, ¿no? Ujú. Específicamente. Yo te preguntaría, a ver, soy optometrista, soy médico general, ¿no? Enfermera, enfermero, es decir, este personal de salud de primer contacto que sospecho que un paciente ya tiene problemas en la retina porque tiene diabetes. ¿Cuál sería Sí. tu recomendación en tanto pruebas diagnósticas? Evidentemente, pues sí, que lo vea el optometrista, que lo vea el oftalmólogo, que lo vea un personal. Pero ¿cuál sería como tu recomendación primaria en este caso? Sí, a ver, esa es una pregunta muy, muy, muy buena porque yo creo que eso es clave para poder evitar las complicaciones de diabetes. Una prueba que es así fundamental, y que es muy básica y que todos pueden aplicar, es simplemente una fotografía clínica. O sea, aquí hablamos de pruebas mucho más específicas, pruebas que nos vamos a fondo a entender el tema de la retina. Pero si nos vamos, digamos, a lo más común, a lo que nos enfrentamos todos los días, con una fotografía clínica es suficiente para poder ver cómo está la retina de un paciente diabético. Eso es suficiente. Y ahí hay que saber identificar las características de la retinopatía diabética, que son la presencia de microhemorragias, microneurismas, y hay toda una clasificación entre retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, y la no proliferativa se divide en leve, moderada y severa. Pero el mensaje es, con una fotografía clínica, o si no hay un aparato para tomar una fotografía clínica, pues bueno, aprender a ver el fondo de ojo. A ver, me voy a regresar un pasito antes. Lo primero es saber, estar seguros si el paciente tiene o no diabetes, ¿no? Evidentemente. Si es diabético y lleva más de 5 años de diagnóstico de diabetes tipo 2, en el caso de diabetes tipo 2,
depende de mucho de su control metabólico, etcétera, pero si es un paciente no controlado, seguramente a partir de 5 años generalmente ya tendrán algún dato de retinopatía diabética. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, para la gente que está en la Facultad de Medicina, en estas prácticas del SECAM, donde te enseñan a ver el fondo de ojo, ¿no? Con un oftalmoscopio que ustedes usan, un oftalmoscopio directo, pueden ver las características de la retina. Si ustedes ven algún dato, alguna hemorragia, algún microneurisma con esta técnica, con eso ya es suficiente, junto con que el paciente sea diabético, obviamente, eso ya es suficiente para poder referir al paciente con un oftalmólogo para pues, su adecuado estudio, ¿no? Porque evidentemente es casi imposible que todos tengan en su centro de salud o en el lugar de trabajo que tengan una cámara de fondo de ojo. Cada vez más hay esas iniciativas para poder hacer como sistemas de screening para retinopatía diabética. Pero pues lo más, digamos, accesible, yo creo que en este momento sigue siendo el oftalmoscopio directo que te asomas y ves, si ves algo normal, ya con eso es referir al paciente para su adecuado, pues, estadificación, ¿no? Y ver si requiere tratamiento. Pero, pues, es eso básicamente, o sea, es la parte clínica nada más, ver la imagen de la retina directamente. Muy bien, muy bien. Una pregunta, un paciente recién diagnosticado con diabetes, ¿cuál sería tu propuesta? Es decir, llega a nuestra consulta, nosotros le hacemos el diagnóstico de diabetes. Oh, bueno, ya tiene diabetes y todo. La recomendación es mándalo al oftalmólogo, me espero a que tenga ya problemas. ¿Cuál es la recomendación? Mira, las guías establecen esto. Si es diabetes tipo 1, te puedes esperar hasta 5 años para su screening oftalmológico, porque es muy poco probable que tenga, casi imposible que tenga algo de retinopatía diabética. Si es diabetes tipo 2, en el momento que se diagnostica, es recomendable una evaluación oftalmológica. Ahora, o sea, lo ideal sería poder revisar a los pacientes con la pupila dilatada, ¿no? Porque pues todos sabemos que el oftalmoscopio directo que nos enseñan en pregrado en la facultad, ves muy poquita área, pero sí puedes ver bastante. O sea, sí puedes ver, si tienes paciencia, sí puedes ver una suficiente área de la retina. Lo ideal sería con el paciente dilatado. Mi recomendación es no dilatar al paciente, o sea, es simplemente colocar una gotita, pero es no dilatar al paciente porque existen riesgos muy bajitos de que si pones una gota de dilatación al paciente, se puede bloquear, ¿correcto? Se puede bloquear y puede producir un ataque agudo de glaucoma. A ver, regresando a la pregunta específicamente, Jonathan, perdón, me perdí un poco, es diabetes tipo 2. Al momento del diagnóstico hay que hacer una evaluación oftalmológica. ¿Correcto? Y diabetes tipo 1 es a los 5 años del diagnóstico, comenzar con sus screenings de oftalmológicos. Perfecto. Estoy haciendo las preguntas yo porque soy un gandaya y me interesa Ujú. exprimir todo lo que sabes. Los demás también pueden hacer las preguntas. A ver, somos un país pobre, según, Sí. según mis datos. Yo tengo esos datos, ¿no? Somos un país pobre. Ujú, Y nos platicaste de pruebas bien padres, que pues ujú. por lo menos 3 centros de salud en la Ciudad de México que yo conozco, que son La Ceguera, La Luz y nosotros, como Conde de Valenciana, lo tenemos. Sí. Tú como retinólogo, tú como oftalmólogo, dices, pues hágase un OCT, hágase un OCT, Source, no sé qué, y bueno, todas estas cosas, y los tenemos aquí, de hecho están aquí en el cuarto piso, y no son tan caros, son muy accesibles a la población general, pero esta no es la realidad del país. Ahora, No. ¿qué piensas en retinopatía diabética? ¿Qué piensas de estos? Por ejemplo, ya hay experiencias en otros países que hacen telemedicina. Ujú, ujú.
no voy a meterme ahorita en digital, pero hacen telemedicina y screening de enfermedades retinianas, específicamente retinopatía diabética, para no meternos más Sí, en complejidades, sí. en diferentes puntos, específicamente en niveles o en ciudades con alta población rural. Ujú. Eh, Específicamente toman la fotografía de fondo de ojo. Yo no lo sé, con un dispositivo específico que se le conecta a un teléfono celular que tenga ciertas características y luego lo mandan a un centro de referencia. No sé si, no, ¿qué piensas de eso? Sí. Establecerlo en México como un método de salud pública, eh, no lo sé. Sí, mira, eso es una excelente pregunta. Sí, o sea, México, o sea, todo esto que platicamos, estamos hablando del centro, digo, también la Ceguera y el Conde, por supuesto, son los centros muy avanzados en oftalmología, pero sí, estas son pruebas que son muy, muy específicas. Estamos hablando de centros que estamos en el top 5 de América Latina. No es la realidad para todo el país y aquí hay que hablar de las cosas prácticas. Esto que menciona el doctor Jonathan es muy importante porque actualmente ya existen diferentes protocolos de telemedicina que permiten masificar las pruebas de diagnóstico clínico a un muy bajo costo. Y yo le sumaría otra cosa. Bueno, básicamente, ¿qué es la telemedicina? Es el poder tomar una imagen en centros donde donde llegan muchos pacientes o en centros, digamos, alejados de las grandes ciudades. Esta imagen se manda a un centro de interpretación y de ahí se emite un diagnóstico. Ahora ya a veces ni siquiera se requiere el centro de interpretación. Simplemente con la inteligencia artificial se puede saber si una persona tiene el riesgo de desarrollar retinopatía diabética o no. Y ese es el futuro. Bueno, ese es el presente ya, pero eso se va a implementar en todos los programas de detección de retinopatía diabética. El uso de inteligencia artificial. Ahora, aquí la clave es obtener una imagen. Y para esto hay diferentes tecnologías. Sí, efectivamente, el celular nos permite determinar, tomar imágenes. Sin embargo, no son, eh, ya hay dispositivos donde tú sí conectas el aparato y puedes tomar una imagen bastante buena. Pero esto todavía no se ha, hasta donde llega mi conocimiento, al menos en México, no se ha todavía implementado en algún programa formal. En el Conde hicimos un estudio muy bonito que se los comparto muy rápido, tenemos tiempo. Fue un estudio donde aplicamos un sistema de telemedicina, pero para una población muy vulnerable, que son los pacientes migrantes mexicanos en Estados Unidos, indocumentados. Imagínense el reto, son 30 millones de mexicanos que están allá en Estados Unidos y muchos de ellos no tienen ningún tipo de seguridad social y se implementó un sistema de telemedicina en los consulados en California. Fue una prueba piloto para poder hacerlo prácticamente o sea, eh, hacerlo en todo Estados Unidos. Esto se aplicó solamente en California y la participación y la detección fue impresionante. Básicamente lo que se hizo en este estudio fue en los consulados, de forma gratuita. La gente que llegaba al consulado se preguntaba si eran diabéticos, si eran diabéticos o tenían antecedente de diabetes, se tomaba una foto gratuita, se mandaba una imagen para interpretación y después un médico mexicano que maneja el mismo lenguaje, la misma cultura, la misma forma de comunicación, se comunicaba con los pacientes que salían que tenían algún grado de retinopatía diabética. Y eso hacía que tuvieran mucho mayor apego. Muchos de ellos pues viajaban a Tijuana para un manejo, algunos de ellos, hay unos centros en Estados Unidos que son gratuitos, hay muy poquitos, pero que son gratuitos para la población que no tiene ningún tipo pues de seguro de gastos médicos ni nada, ya saben cómo es la salud en Estados Unidos. Entonces, es un ejemplo de cómo se demostró claramente que un sistema así funciona mucho en grupos vulnerables. Y eso es lo que se debe de implementar en México. O sea, la diabetes es la principal causa de ceguera entre población de entre 25 y 60 años, en la población económicamente activa. Y el reto es implementar toda esta tecnología para poder pues, detectar a tiempo y prevenir la ceguera. O sea, tenemos mucho tratamiento,
El láser específicamente ya lo verán en su clase de retinopatía diabética, pero la fotocoagulación retiniana evita la ceguera en el 100% de los pacientes si se aplica a tiempo. Entonces la clave es la detección. Y como ya dijo el doctor Jonathan, la telemedicina es una herramienta, es una forma de implementar estos sistemas. Con inteligencia artificial, seguramente pronto habrá dispositivos que te permitan tomar mejores calidades de imagen con el celular. Yo, por ejemplo, yo lo hago en mi consultorio, pero el paciente debe estar perfectamente bien dilatado y lo hago con una lupa especial. O sea, a veces no me sale bien la imagen. O sea, no, sí se requiere a lo mejor de más experiencia, pues, para con un simple celular tomar la imagen. Sí hay dispositivos ya que son cada vez más chiquitos, que rápido tomas la foto y son de muy buena calidad. Pero como tal con el celular ahorita todavía yo no conozco un dispositivo que sea así facilísimo de usar, pues.